Cualiximachilti toinigua nochtin anmehuanticahuan. Nicanmu ne chocotoque ashilo cautilocahui. Bienvenidos hermanos, donde quiera que se encuentren. Aquí desde el Calmeca de Jay Olin estamos transmitiendo y dando esta información, compartiendo esta información para hacer la invitación para el próximo ceremonial que vamos a tener. Ceremonial Teo Ilhuitzin. El próximo 12 sería jueves 12 de agosto. 12 de agosto. ¿A qué se debe el ceremonial? Bien, el ceremonial se debe a que un día 12 de agosto, según el cómputo nuestro, de 1521, nuestro ejército mexica de la Yeytecuyotl, la Triple Alianza, dirigidos acertadamente por Cuauhtemotzin, nuestro último Tlacatecutzintli de Anáhuac, hicieron en conjunto la heroica defensa de Mexico-Tenochtitlan. La defensa heroica de Mexico-Tenochtitlan. Después de 3 meses, es decir, 90 días de asedio, de cerco, de sitio, donde la perfidia, la envidia, la traición y todo género de cuestiones viles se manifestaron. El odio, el rencor, la avaricia, la envidia, la soberbia, la maldad desmedida, sitiaron a nuestra hermosa ciudad de Mexico-Tenochtitlan. Los hispanos, los iberos, o como nuestro pueblo decía, los catzupin, los gachupines, sitiaron la ciudad ayudados, respaldados, fortalecidos por soldadesca maya, totonaca, tlaxcalteca y aún texcocanos, colúas, sí, de la Triple Alianza, guiados por Ixtlilxóchitl, nieto de Nezahualcóyotl. Sí, Ixtlilxóchitl, de la Triple Alianza. Fue él el que permitió el acceso a los 13 bergantines con la cual Hernán Cortés sitió nuestra hermosa y bella ciudad, engastada en un lago, como todos lo sabemos. Y entonces nosotros vamos a hacer una ceremonia por la defensa heroica de Mexico-Tenochtitlan, 12 de agosto. Nos han preguntado, ¿por qué 12? Si todos celebran el 13. Perdón, ¿celebran? A ver, por un momento pongamos a trabajar nuestro espejo humeante. Vamos a celebrar el 13 de agosto de 1521, cuando las armas mexicas fueron rendidas ante el ejército invasor, cuando nuestro pueblo, cuando el Hueyitlactocan Ixcolistli, Anáhuac, Yeytecuyotl, el gran consejo de la Confederación de Anáhuac decidió entregar las armas al ejército invasor junto con la partida de traidores y cobardes. Vamos a celebrar el 13
no mexica. Mexica, no. Mexica, no. Mexicano, 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 mexicano. Mexicano, por favor. ¿Cómo vamos a celebrar la fecha en la cual nos rendimos ante un ejército invasor? Jamás. Para nosotros, esa fecha es de dolor. Para nosotros, esa fecha es cruenta. Nos recuerda que por primera vez la ciudad, las armas, el pueblo, la gente se rindió ante los invasores y traidores cobardes que se unieron como jauría buscando su presa. No, señor. ¿Dónde fue el último reducto en Tlatelolco? No sitiaron la ciudad, cañones, trabucos, bombardas, chicualinas, ballestas, niños Dios, contra flechas de carrizo, lanzas de otate, escudos de tule o petate, armaduras de piel contra armaduras de acero, guanteletes, pectorales, yelmos, trabillas, etcétera, etcétera. No, no, señor. Pero aún así se luchó. ¿Y qué decir del arma bacteriológica? La inoculación de la tozáhuatl, la viruela que no se conocía en estas tierras y que la trajeron los españoles infectos, y que nada más la peste, la pandemia, que curiosamente a 500 años vuelve a repetirse la historia, vuelve a repetirse todo. No cabe duda que son ciclos, son ciclos. Y vuelve a suceder lo mismo, la traición, la sedicia, la avaricia, la arrogancia, la sinrazón. Pues ante todo eso, nuestros abuelos decidieron rendir las armas. El último reducto Tlatelolco, allá donde ahora está una ermita, un templo, la Conchita, ahí por Tepito, en la parte de atrás, cerca del Canal del Norte. En la ábside, en la parte de atrás, está una placa. Ahí justamente, por eso hicieron esa ermita, para honrar y festejar ese acto de que los hispanos, junto con, ya lo dije, los traidores y sediciosos y ambiciosos, rindieron por fin al ejército mexica, que se defendió durante 3 meses, 90 días de asedio, luchando día tras día, noche tras noche, cuerpo a cuerpo, palmo a palmo, calle a calle, casa a casa, plaza a plaza, hasta que ya fue inadmisible. Por eso el Consejo de Gobierno decidió rendirse, porque ellos dijeron, si no nos rendimos, un día Matlactli Guanyey Cuetzpali, 13 lagartijas semilhuit, un día 13 lagartija, al otro día era Secoatl, semilhuit, 1 serpiente. Pues el día 13 lagartija se reunió el Consejo de Gobierno. Ese día se marcó el futuro, el destino de la nación. Dijeron los abuelos, el Mexica perecerá si no nos rendimos. Los guerreros están diezmados, heridos y fatigados. Las mujeres han perdido su familia, sus esposos, sus padres, sus hermanos, sus hijos. Y los hijos han perdido sus padres. Y los abuelos han muerto de tristeza. A este paso no quedará el Mexica.
Y entonces el consejo decidió que se declinaran las armas. Y así fue. Cuauhtémoc, como Tlahtoani, portador de la palabra, el que habla por todos, Tlahtoani, el que porta la palabra de todos. No emperador, porque no había imperio, no emperador, emperador en Europa. Aquí Tlahtoani, el que habla en nombre de todos. Fue el que hizo esa función porque le correspondía. Aunque él sostenía que había que seguir luchando, pero órdenes son órdenes y tuvo que acatar. Y entonces él personalmente buscó a Cortés. ¡Mentira! Que lo agarraron huyendo. Un hombre de esa envergadura y de esa talla no huye. Enfrenta, afronta y confronta a su adversario, porque eso va en el protocolo del conocimiento y del hacer de la Yaoquiscayotl, el arte de la lucha. Pues bien, en ese lugar hicieron ese templo, y en el ábside versa así: Nican, Tequipeucan, Tequipachokeh. Traducido al castellano, dice: aquí empieza nuestra esclavitud. Y fue un 13 de agosto. Hacer una ceremonia, hacer un festejo en ese día es glorificar a nuestros verdugos. Es dignificar esa fecha que para nosotros es del dolor. Y la historia la escriben los vencedores. Aquí hago una alusión. Nosotros en 1975 hicimos la primera ceremonia allá en Popotla, donde Cuautláhuac derrotó por primera vez a un ejército invasor. Cuautláhuac, no Cuitláhuac. Cuautláhuac, señorío de Águilas, en el gran árbol, ahuehuete de Popotla. Y lloró debajo Cortés. Y entonces la historia registra árbol de la noche triste. Nosotros corregimos desde ese entonces: no es árbol de la noche triste, es árbol de la victoria, de la noche victoriosa. Pues del mismo modo, también celebramos, oficialmente se celebraba el 28 de febrero la muerte de Cuauhtémoc. O sea, la historia la escriben los vencedores y nosotros agachamos las orejas, la cabeza y seguimos cometiendo los mismos errores. Y celebramos el 28 de febrero la muerte de Cuauhtémoc. Cuando nuestra maestra Estrella Numa dijo: nada de celebrar la muerte, vamos a celebrar el nacimiento. Y vamos a celebrar donde nació. Y así lo hicimos en Ixcatiopan. Ya no cabemos. Ese es un logro muy grande de nuestra institución. El 30, el día de la noche victoriosa. Y nosotros le pusimos ese nombre. Afortunadamente, la jefa de gobierno, la gobernadora o alcaldesa mayor, no sé el término, cambió la nomenclatura, como debe de ser, como una mexicana que es, como debe de ser. Y lo celebramos, aunque no nos hayan dado crédito, pero no importa, estamos orgullosos, porque es un logro silencioso, un orgullo de nosotros. Pues bien, ahora viene la defensa heroica. 12. El 13 es la rendición. No celebramos 13, celebramos 12. ¿Por qué celebramos? Claro que hay que celebrar, por varias razones. La primera, el 12 todavía teníamos nuestro libre albedrío.
Es decir, teníamos nuestra libertad. 2. Todavía el 12 estábamos en plena lucha en defensa de lo nuestro, de nuestra cultura, de nuestra tradición, de nuestra lengua, de nuestra alma mater, de nuestra herencia, de nuestra costumbre, de nuestra cosmopercepción, de nuestra libertad de pensamiento y de nuestra herencia. 3. Todavía estábamos en lucha. Y 4. Ese día se hizo la ceremonia de augurio del Tecolo Quetzali, Tlacatecolo Quetzali, el tecolote de Quetzal, donde un guerrero se embistió las insignias y las regalías de Ahuitzotzinli el Viejo. Y esa ceremonia se llamó ceremonia de augurio, en la cual consistía en que se vendaba el guerrero y con una lanza desde el templo mayor de Tlatelolco lo lanzó a la turbamulta, la muchedumbre que estaba en plena guerra, el 12. Y entonces lo lanzó. Y el augurio consistía en que esa lanza, si golpeaba, si hería o lastimaba a alguno de los nuestros, ese augurio decía que íbamos a perder. Si tocaba, lastimaba o hería a algún invasor o enemigo, significa que íbamos a vencer. Pero, sucedió algo insólito. La lanza cruzó el aire silbante a través de la turbamulta de guerreros enfrascados en su lucha y no tocó, hirió ni lastimó a nadie, lo cual implicó la suerte no estaba definida. Estaba en una situación de ambigüedad, lo cual implicaba había que seguir luchando. Sin embargo, el Consejo de Gobierno ya había tomado su decisión. Ni modo. Y entonces, esa noche, el 12, Matlatihuanyey, Cuetzpalin, Semilhuit, día de 13, lagartija, Cuauhtemotzin, nuestro gran Tlactuani, lanzó a los 4 vientos de la náhuatl su último decreto, que se llama Cuauhtemotzin Itlanahuatilis, Totonal Yeomotlati. Nuestro sol se ha ocultado. Ese decreto corrió hasta casi Chicago, Illinois, por el norte, y por el sur lo detectamos en Panamá y en Costa Rica, que en ese entonces era parte de la náhuatl. Y en todos los lugares intermedios lo conocen con algunas variantes y conocen ese decreto tan maravilloso. Nuestro sol se ha ocultado y volverá a alumbrar otra vez, volverá a darnos su luz. Se conoce. Ese día, 12 de agosto de 1521, lo lanzó Cuauhtémoc a los 4 vientos, lo decretó a todo el náhuatl. Entonces, nosotros, respetuosos de nuestra tradición, amantes profundos de nuestros valores culturales e históricos, hacemos una ceremonia que se llama la defensa heroica de Mexico Tenochtitlan. Ese nombre se acuñó en 1977 por nuestros ilustres maestros en el Club de Periodistas cuando se hizo el primer congreso indio de humanidades en el Club de Periodistas de México. A partir de ahí hemos hecho ininterrumpidamente esta ceremonia. Por eso
Repito, lo celebramos desde hace 44 años, ya casi 45 años, ininterrumpidamente, por esa pequeña situación de honrar a nuestros abuelos que estaban en lucha, dignificar nuestra lucha, nuestra defensa, no glorificar a nuestros verdugos que ya las armas mexicas fueron sometidas el 13 de agosto. Ahora, ha habido una controversia por ahí, siempre nos han dicho, es que lo están haciendo y hay un error histórico por ahí de las fechas, que cuando es el 13, que resulta ser el 23 por el desfasamiento del calendario gregoriano y el juliano, etcétera, etcétera. Les voy a comentar algo. Cuando llegaron los españoles, y eso es digno de tomarse en cuenta, cuando llegaron los españoles, ellos traían el calendario juliano. El Papa Julio primero instauró ese cómputo, pues por medio de sus encíclicas y de sus bulas, y siguiendo las festividades romanas y todo eso. Y resulta de que cuando llegaron los 12 franciscanos aquí y tuvieron la dialéctica, el encuentro con los 13 Tlamacasque Tlauchihuani, observadores del firmamento, astrónomos, pues. En ese entonces aquí eran astrónomos porque estaba establecida la ciencia. Recordemos que todavía vemos los restos de centros astronómicos, de observatorios comprobatorios. Y en cambio allá eran astrólogos, tan es así que le decían astrología judiciaria. Pues bien, eran astrólogos. Llegaron aquí los 12 franciscanos con los 13 tlamacasques, los conocedores de las cosas, e hicieron una dialéctica, un debate acerca del registro del tiempo. Y resulta de que nuestros antepasados, los tlamacasques, demostraron, eran expertos en el movimiento de la armonía cósmica, disculpen la situación, la armonía cósmica, sabían cómo ya se sabía que la Tierra giraba en torno al Sol, por eso Ipalnemohuane, aquel por quien se vive. Y lo vemos en el Tonalmachiotl, en el centro está Tonatiuh, está Tlaltecutli, en fin, en el centro y alrededor los planetas. Es el heliocentrismo. Ellos todavía manejaban el geocentrismo, siguiendo las enseñanzas de la Biblia, de que un señor de barbitas creó todo lo existente en 6 días y el séptimo descansó. Y entonces dicen que la Tierra es el centro del universo. Acuérdense, Galileo Galilei lo iban a quemar vivo en la hoguera por decir, no, la Tierra se mueve alrededor del Sol. Y dije, cállate o te quemamos vivo. Y se cayó. Y justamente cuando iba en la puerta, como científico que era, se regresó y dijo, sin embargo se mueve, y que le dan arresto domiciliario para el resto de su vida. Así se las gastaban. Entonces, cuando hicieron el encuentro, estos Tlamacasque, 13 Tlamacasque, Tlachihuánime, con los 12 sacerdotes franciscanos, demostraron nuestros abuelos que tenían un error de 10 días en su cómputo, en su calendario. Y nuestro cómputo hasta la fecha sigue más exacto. Y entonces regresaron esta información, se los llevaron a Europa y allá con los astrólogos hicieron otro debate. Conclusión. Se dieron cuenta que su cómputo, su calendario estaba mal. Y tan es así que hay una fuente que habla de ello. Dice, aparentemente el calendario juliano marchaba bien, según ellos, ¿verdad? Pero al tener el encuentro con los tlamacasque, vieron indios, así les llamaban, sátrapas, así les llamaban. Sátrapas ¿qué es eso? Pero como demostraron, no, pues sí tienen razón. Y empezaron a hacer estudios
entre comillas. Y empezaron a medir, pero realizaron muchas mediciones en el Vaticano cuando era el Papa Gregorio XIII. Ojo, Gregorio XIII. El calendario juliano llevaba 10 días de retraso, o sea, todas las mediciones resultaron fallidas y resultaron con 10 días de retraso. El Papa Gregorio decretó una nueva reforma para ponerse al día en el tiempo astronómico en el año de 1582. 1582. Casi medio siglo después de la toma de México Tenochtitlan. Cuando en 1519 hicieron las recepciones y los primeros devaneos entre sabios. Dice, este año en los países católicos de Europa empezó a ponerse en práctica la reforma gregoriana. ¿Cuándo fue? Esto fue el 15 de octubre, después de haber celebrado la misa de San Francisco. ¿Qué quiere decir? La misa de San Francisco se hace el 4 de octubre, el 4. Y para el otro día, por ordenanza del Papa Gregorio XIII, al otro día, 4 de San Francisco, al otro día fue 15 de octubre. Ellos perdieron 10 días. ¿Por qué? Ajustaron su calendario. Sin embargo, en el virreinato impuesto en México y Guatemala y México eran un solo territorio, el Anáhuac, Xoconoxco, Nicananahuac, todavía aquí es el Anáhuac, recordemos, Coscatlán, El Salvador ahora, estaban nuestros hermanos pipiles, era un solo territorio, era mexica, era nahuaca. Dice, en México y Guatemala empezó a regir la reforma gregoriana un año después. ¿Esto qué quiere decir? Que llegó hasta 1583. De regreso, un año después de que aquí les enseñamos cómo, nuestros abuelos enseñaron cómo, cuándo y dónde y por qué, un año después regresa ya la reforma del calendario juliano al gregoriano. Por eso fue Gregorio XIII y entonces a esa reforma le llamaron reforma gregoriana. Y al día siguiente, 4 de octubre, como ya lo vimos, se fechó el 15 de octubre, tal como un año antes se había hecho en Europa. Y más adelante, en el virreinato del Perú, se hizo el cambio hasta el año siguiente, en 1584. Y se hizo del mismo modo en Europa y en México. Pero se dan cuenta, primero en Europa encontraron el error, gracias a nuestros tlamacasques. Eso no lo dicen. ¿Por qué no lo dicen? Que les enseñamos las altas matemáticas de astrofísica, de cálculo diferencial, de geometría plana y del espacio. Eso no lo dicen, ¿verdad? Eso no lo dicen. Nos llaman indios, salvajes, en fin. Es por eso que se pierden ya 10 días en su cómputo. De tal forma que quedó el 13 de agosto, y en eso coinciden todas las fuentes. ¿Sí? El historiador Juan Comas, del Rey, hace la transcripción pragmática de Aranjuez, el 14 de mayo de 1583, en la que Felipe II ordenaba adoptar la reforma hecha por el Papa Gregorio XIII, un año anterior, en la que en la Real Cédula de Felipe II, dirigida al virrey de Perú, don Martín Enríquez. Recuerden que el Vaticano y los papas coronan a los reyes, quitan y ponen reyes. O sea, es el poder tras el poder. Entonces, en conclusión, ellos tuvieron ese devaneo de error, ellos tuvieron ese equívoco,
y actualizaron conforme a los conocimientos anteriores. Y de ellos, de Europa, como lo acabamos de ver, instauraron primero allá, y de un 4 pasó a ser un 15. Así de simple y así de fácil. De tal forma que entonces las fuentes históricas como Chimalpan, Cuautlehuanensin, Alvarado Tezosomoc, el códice tolteca de Tula, y entre otros, y no se diga, los invasores registran perfectamente bien esa fecha, 3 de agosto, porque el día que se venció lo que ellos llaman el Imperio Azteca. Por consiguiente, nosotros no festejamos, no celebramos, no hacemos ceremonia, porque ese es tiempo de tristeza, de dolor, tiempo de profundas heridas en la cual no podemos glorificar a nuestros verdugos. Entonces, he ahí que lo hacemos el 12. Lo hemos hecho, lo seguiremos haciendo y lo haremos este próximo jueves 12 de agosto en un día Secoatl Semilhuitl, como lo marca nuestro Tonalámatl. Allí estaremos. Invitamos a todos y cada uno de ustedes, a todos nuestros hermanos que asistieron. Por favor, por la pandemia no nos permitió hacer las prácticas para la reunión de los venerables huehuetl, pero hay que traer su huehuetl, hay que traerlo, que nada nos detenga, hay que reunirnos y que se oiga otra vez el toque del corazón, como dice el canto del Huitzilopochtli, ¿sí? Otra vez el toque del corazón como una ofrenda para Ometeotl. Hay que traer y hay que celebrar, hay que festejar que todavía estábamos en lucha, que todavía estábamos vivos, y hay que festejar el decreto de nuestro Señor Cuauhtémoc. ¿Cuándo fue? 12 de agosto. ¿Y dónde estaremos? En la Plaza Mayor, en la Hueyituali, donde siempre hacemos nuestras ceremonias. Ahí los esperamos, hermanos. Asistan, por favor. Asistan. Creo que merecen nuestros abuelos que defendieron esta ciudad, por consiguiente su patria, su nación, y la herencia que tenemos se la debemos a ellos. Lo menos que podemos hacer es recordar la gesta heroica con orgullo y dignidad, no agachar la cabeza, sino demostrar que todavía nuestros abuelos estaban luchando hombro con hombro, brazo con brazo, al frente, con la mirada al frente y la frente en alto. Eso es lo que debemos celebrar, es lo que debemos festejar, no la sumisión, no la rendición que demuestra pérdida, que demuestra fracaso, que demuestra sumisión, que demuestra esclavitud, porque ahí empezó Nicantequi, Peucantequi, Pachoque. No más, no podemos, no debemos, de ninguna manera. Estaríamos siendo sumisos, estaríamos siendo descastados, estaríamos siendo mal nacidos si celebramos el 13. Caramba, por sentido común. Jamás debemos hacer eso. Por la dignidad de nuestro pueblo, por la herencia que nos dejaron. Responsabilidad, conservarla, preservarla, defenderla, difundirla a todo el mundo. Que todo el mundo lo sepa. Que durante 90 días estuvimos luchando hasta más no poder. Y que el 12 estábamos en pie de lucha. Y una hazaña más. Cuando se acabaron los guerreros, las mujeres tomaron las insignias de guerreros águilas y guerreros jaguares, y con todo el coraje y toda la bravura que su ser les permitía, defendieron hasta el último, hasta más no poder. El 12. El 12, mechica. El 12, no el 13. Celebrar el 13 es celebrar la ignominia, es celebrar, glorificar a nuestros verdugos que tanto daño nos han hecho. Somos el fruto de esa sumisión. 300 años
de esclavitud, sometimiento. El virreinato implicó eso, la instauración de encomiendas, la instauración de la mita, la instauración de los grandes conventos, los grandes centros para lavados de cerebro, donde nuestros abuelos, nuestros antepasados trabajaban de sol a sol, gratis, a cambio de nada, a cambio de escuchar la palabra de Dios, que dijeron: no matarás y mataron, no robarás y robaron, no desearás la mujer a tu prójimo y violaron a nuestras madres, hermanas, hijas, primas. No robarás. 300 años, mexica, no más. Está usted cordialmente invitado, repito, jueves 12, a las 9 de la mañana para preparar nuestro altar, hacer nuestra ofrenda, nuestro mumostli, dedicado a la energía de nuestros abuelos guardianes que defendieron esta ciudad, esta patria, esta nación, este país, ahora México, antes México, Tenochtitlan. Repito, jueves 12 de agosto, 9 de la mañana, donde en la Hueyituali, allá donde ahora se llama Zócalo, ahí los esperamos, frente a la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, ahí los esperamos. ¿Quiénes convocan? Fundación Semanagua Tlamachtiloyan, Calpuli Tetzahuil Tezcatlipoca, Confederación Semanahuaca, que agrupa Calpultin de México y del extranjero, México, como Tetzahuil, Huitzilopochtli, Acapulco, como Tlatlauqui, Tezcatlipoca, a Morelia, como Huehue, Cali, Salamanca, la Casa Vieja, como Teocalli, Citlali, como Joquisingo, Calpuli, Hueysenyelisli, Anahuaca, de Ecatepec, de Morelos, México, también como el Centro Cultural Espejo Humeante, Salamanca, Guanajuato, del mismo modo también en el extranjero, el Calpuli Tonalejque de San José, California, el Calpuli Coatlicue de Oakland, el Calpuli Ocelos Iguacuatl de Chicago, Illinois, Calpuli Tlatlauqui Tezcatlipoca de Cícero, Atlachinoli, el Calpuli Atlachinoli de Iztapalapa, el Calpuli Coyome del Estado de México, el Hueysenyelisli, ya lo dije, Catepec, Atlachinoli, Calpuli Teocalli Citlali, Temazcali Tezcatlipoca Chichiltic, Temazcali Macuilxochitl Tepegua, el Centro de Medicina Alternativa Huehuecali, Casa Vieja, Salamanca, Guanajuato, Centro Cultural Espejo Humeante, el Maestro Hurtado Salamanca, el Calpuli Lamatecutli, Yecyot, Graciela Luna, el Consejo de Ancianos de Ixcatiopan, encabezados, dirigidos por el Maestro Edilberto Morales Giles de Ixcatiopan, el Yey Olín Temazcali, la familia Cervantes, el Calpan de Tlacuilos, con el maestro Víctor Ocelotzin Hernández, el Círculo de Cantos en Xochitl-Incuical, la revista Todo en el Centro, la revista Tetzahuil de el Semanagua Tlamachteloyan, el Calpuli Semazatl, el Calpuli Mezcoyoacalco, Olinte, también de nuestro hermano Arturo Pérez Morales, y el Tlactocan Mexica de Ituriel Moctezuma Romero, el grupo de teatro Mexicayo del maestro Carlos Pardavé Durán. En fin, la lista sería innumerable porque somos muchos los que estamos convocando a esta reunión, a esta ceremonia en honor a nuestros antepasados. No lo olvides, Mexica, 12 de agosto. A 500 años de la defensa heroica de Mexico Tenochtitlan. Y como dijo Chimalpan Cuautlehuanetzin, con esto termino, Inquechquichcao, Manis, Insemanahuatl, Aish, Polihuis, Initenyo, Initauca, Inhueyaltepenanyot, México Tenochtitlan. Mientras persista el mundo, no acabará la fama
cultura y gloria de la gran, siempre esplendorosa México Tenochtitlan. Chimalpan Cuautlehuanetzin, en sus 8 relaciones de Chalco a Maquemeca. Tlazocamati, Huelmiac, nos estaremos viendo jueves 12 de agosto, 9 de la mañana, en la Hueyituali, en el Zócalo, mal llamado Zócalo, Hueyituali. Nombre correcto, Plaza de la Constitución, frente a la Catedral Metropolitana. Ometeo Mexicatiahui, Mexicatiahui.